En esta lección profundizaremos un poco más en Ultimaker Cura y te voy a mostrar unos parámetros clave para garantizar que tus impresiones salen siempre con la mejor calidad posible. Te lo muestro. Una vez tenemos Cura abierto, lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro diseño final. Yo aquí tengo el proyecto final versión 1 y ya lo he revisado y se debería poder imprimir en 3D sin ningún tipo de problema. Antes de ponernos con los parámetros, quiero explicar un pequeño truco. A veces tendremos un objeto para imprimir en 3D que es demasiado grande o que por el contrario nos va a dar problemas cuando lo queremos imprimir en 3D. En Cura tenemos en la opción de mover, tenemos izquierda y derecha, delante atrás y arriba abajo. Si yo tiro hacia abajo, lo que estaré haciendo, aunque en Cura no te lo venda como una opción para cortar, estaremos cortando y troceando este objeto, con lo cual si le damos a preparar, a Slice, lo que hará será mostrarnos e imprimir en 3D únicamente la parte que quedaba por dentro. Es decir, lo que hay abajo, esto lo va a ignorar y no lo va a imprimir en 3D. Un pequeño truco dentro de esta opción es que también podemos decirle exactamente cuántos milímetros queremos tirar hacia abajo ese objeto. Con lo que, por ejemplo, si mi diseño mide 100 milímetros, lo puedo bajar a menos 50 y así me lo cortará en dos piezas. De todos modos, esta opción la utilizo poco y suelo recomendarla siempre para trabajar en Fusion 360 y así obtendríamos dos archivos STL, el de la mitad de abajo y el de la mitad de arriba. Es un proceso mucho más limpio, pero a veces nos darán un archivo 3D o un STL que descargamos y no tendremos el archivo original que podremos modificar. Otro pequeño truco, y que está relacionado con este, es que a veces tendremos diseños que tienen fillets aquí abajo, con lo cual cuando empezamos a imprimir se imprime bien la primera capa, pero luego va subiendo y va yendo hacia afuera. Eso seguramente causa un poco de warping y yo cuando tengo un diseño de ese estilo que sé que me va a dar problemas, lo que suelo hacer, si el diseño lo permite, es bajar en la Z -1 o -2 milímetros, que es muy poco aquí, pero es suficiente para que ese fillet no afecte a la calidad. Lo que hago es troceo una lámina de abajo del modelo, quitando el fillet y reduciendo las posibilidades, las probabilidades de que el diseño luego salga mal. Voy a volver a poner esto a 0 y vamos a ver los parámetros. Los parámetros están aquí. Lo primero de todo es que es posible que tú no tengas tantos parámetros visibles. Eso es normal y es que Cura, por defecto, como sabe que hay más de 300 o 400 parámetros para modificar, oculta casi todos y deja los básicos. Si quieres activar algunos, te pones sobre uno de estos títulos de menú o de submenú y en la rueda, en el engranaje, hacemos clic y aquí nos saldrán todos. Esto es una lista eterna, pero por ejemplo, si quieres hacer algo de soporte, puedes buscar aquí y filtrar y pones support y te saldrán únicamente aquellos parámetros relacionados con el soporte. Aquí tenemos casi todos los de soporte. En mi caso ya tengo visibles todos estos y tú puedes ir activándolos a medida que voy explicando para qué es cada uno. Vamos a ver todas estas opciones. Yo he activado las que para mí suponen el 95% de lo que determina si una pieza se va a imprimir bien o mal en 3D. Hay luego un 90% de los parámetros que están ocultos, pero puedes ir moviéndolos, aunque afectan poco a la calidad de impresión porque suelen tener que ver con detalles muy pequeños. El primero, y para mí el más importante, es la altura de capa, Layer Height. Esto lo que hace es determina qué altura tendrá cada una de esas láminas que va a formar el objeto imprimiendo de abajo a arriba. Por lo general, yo suelo trabajar con alturas de capa de 0.2 milímetros, que digamos es el estándar, pero siempre recomiendo a todo el mundo imprimir unos cubos pequeños de 2 centímetros no más, con diferentes alturas. Una altura de 0.1, 0.15, 0.2, 0.25 y 0.3. Con una boquilla de 0.4 milímetros nunca está recomendado pasar de 0.32 milímetros, porque entonces el plástico, en vez de depositarse en cada capa, empezará a flotar en el aire y aunque parezca que funciona, si luego tenemos una pieza compleja, notaremos que en realidad ya empieza a soltarse el material y la adherencia no es buena. En mi caso tengo altura de 0.2 y ahora veremos el ancho de línea.
que es el line width. Este número siempre debería coincidir con el diámetro del nozzle de nuestra impresora, que por defecto en las impresoras 3D comunes o digamos accesibles suele ser de 0.4 milímetros. Si en un futuro le pones una boquilla de 0.8 milímetros a tu impresora 3D para imprimir más rápido o piezas más resistentes, aquí tendrías que poner 0.8. Como ves, aquí se cambian todos a la vez porque también en Cura podemos modificar el ancho de línea no para toda la pieza, sino, por ejemplo, solo para el relleno, para las tapas de arriba y abajo o las paredes de dentro o de fuera. Lo único que suelo tocar a veces, si quiero una pieza un poco más densa, sería poner en el infill, en vez de 0.4, 0.5, porque lo que hará el programa será decirle a la impresora que en el relleno eche un poquito más de plástico. Es un pequeño truco que no siempre recomiendo porque ahora veremos cómo cambiar la densidad del relleno, pero no está mal. Lo siguiente es el Initial Layer Line Width, que es el ancho de línea de la primera capa, porque la primera capa de todas, esta de aquí, es la más importante. Determina que también se pega nuestro objeto a la base y eso condiciona si se va a imprimir bien o mal. Por defecto lo tengo puesto en 100%, pero si por ejemplo pusiese esto a 125%, significaría que en la primera capa va a echar un 25% más de plástico o un ancho de un 25% más con respecto a lo habitual, que es 0.4. De este modo, la impresora echará un poco más de plástico y tendrá una mayor adherencia, porque a veces ocurre que tenemos under extrusion y echamos menos plástico del que deberíamos. Voy a volver a poner esto a 100 para no tener ningún problema y ahora veremos el shell, los perímetros, digamos, las paredes de nuestro objeto. En un principio, yo cuando quiero una pieza resistente le pondré un grosor de pared o de perímetros, un wall thickness de 1.2 milímetros. Este número es un múltiplo del ancho de línea porque lo que hará será, en este caso, hacer 3 pasadas de pared. Vamos a verlo, vamos a procesar el archivo y se ve muy fácil en la opción de preview. Esto quiere decir que yo con un grosor de pared de 1.2 milímetros lo que tendré será una pared, digamos una piel del objeto que se ve aquí en la línea roja que es la de fuera y en las dos verdes que son las de dentro. Si le puedo poner 1.6 milímetros y tendré una pared todavía más gruesa y resistente, o si tenemos un objeto que es muy fácil de imprimir podemos incluso bajarlo a 0.8. En este caso voy a poner 1.2 porque quiero imprimir un objeto que me dure muchos años. Luego tenemos el top y bottom thickness, que es el grosor de las paredes de arriba y abajo. En este caso serían las amarillas. Aquí cuando bajamos poco a poco en el programa, veremos que tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí baja muy rápido, pero todas estas paredes amarillas, este techo por así decirlo, es el top thickness. El top thickness se puede poner en milímetros o en capas. En este caso tengo 1 milímetro dividido por la altura de capa, me sale a 5 capas de techo o de la parte superior. Lo mismo podemos cambiarlo con el bottom thickness. Si ves que imprimes algo en 3D y te quedan huecos por arriba, significa que deberías poner un poco más de top thickness, por ejemplo. Luego aquí abajo tenemos mis dos trucos favoritos a la hora de imprimir en 3D. El primero es el Outer Wall Inset. Esta opción lo que nos permite será meter hasta 0.4 milímetros, es decir, hasta el ancho de línea total, la capa de fuera hacia adentro. Esto suele tener que ver mucho con piezas que encajan, con engranajes, porque si queremos hacer una tapa para este diseño y le ponemos exactamente ese hueco, seguramente no puede imprimirse en 3D o no encaje, porque al fundir el plástico lo que hace es expandirse un poco, con lo cual perdemos un poco de espacio y encajará tal vez, pero igual no se puede ni siquiera quitar. Si le ponemos un 0.05 milímetros, lo que hace es la capa roja, es decir, esta parte de aquí fuera, lo meterá hacia adentro 0.05 milímetros. De este modo se le puede coger el truco a cada impresora 3D porque tiene unas tolerancias diferentes para que aquellas piezas que encajen entren perfectamente apañando un poquito con esta opción. Y la expansión horizontal de la capa inicial es un poco lo mismo, pero solo para la primera capa, porque si recuerdas, si le ponemos un ancho de línea mayor, lo que hará será echar más plástico, con lo cual, digamos, se desbordará un poco de la primera capa y nos quedará un poco feo, tendrá un saliente. Con esto lo que podemos hacer es ponerle el número negativo menos 0.1 y lo que hará será meter la primera capa un poquito para compensar ese chorro de plástico que debería salirse. Esto hay que cogerle el truco, pero con menos 0.1 yo consigo un resultado espectacular. Luego pasaríamos con el relleno. El relleno, en inglés infill, tiene solo dos parámetros, a grandes rasgos, al menos para mí. Uno es el porcentaje de relleno. El porcentaje, al final, es la densidad
que va a tener mi diseño. Aquí se puede ver en color naranja, es esto, y lo que hace es el hueco que hay dentro de las paredes, de los perímetros, en vez de que sea macizo, que consume mucho plástico, tiene una estructura de diferentes formatos, digamos, el cual le va a dar rigidez sin consumir tanto plástico ni aumentar el tiempo de impresión. Yo suelo trabajar con el tipo de relleno giroide, gyroid, porque otorga una estructura, una rigidez muy buena y un 15%. Si queremos una pieza muy resistente, le podemos poner un 25 o un 30, pero casi nunca hará falta pasar de un 50%, porque al final veremos que un 50% material y un 50% aire ya es muy resistente. En algunos casos, tanto como que fuese un 100%.